Buenos días, soy el Padre Álvaro González del seminario. Yo voy a hablar sobre la iglesia en el pensamiento del apóstol Pablo. Sobre todo me voy a dedicar a 3 textos del apóstol: la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, que se llaman las cartas pastorales. Lo primero que me llama mucho la atención es que Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. Por tanto, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Mire qué tan bonito, la casa de Dios, la iglesia. La casa de Dios, ¿dónde habita Dios? En la iglesia, en las comunidades de cristianos, en el templo, donde están los fieles reunidos orando. Ahí está la iglesia, ahí, la casa de Dios, qué tan bonito. Cuando esta mañana preparaba este tema pensaba eso. Yo vivo con mis papás en estos días de la pandemia, en un apartamento, son 3 piezas, una la de mis papás, otra la mía, 2. Y yo dije, vea, ahí está la casa de Dios, está la pieza de Dios. Esa es la iglesia, la casa de Dios, donde habita Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la casa de Dios, que es la iglesia, hay unas personas que son muy importantes, que son los líderes. Pablo en las cartas a las que estoy haciendo alusión, él se preocupó mucho de eso, de hablar de los líderes de la iglesia. Él no tenía intención de animarlos a que fueran a otras partes a predicar, no, porque ya las iglesias, las comunidades estaban constituidas. Él lo que veía la necesidad era de que la iglesia tuviera buenos líderes, porque en aquella época había un problema muy grande, y era que había falsos profetas, falsos maestros, personas que confundían la fe. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe y harán caso a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esta será la obra de impostores hipócritas, cuya conducta está viciada. Era un problema muy serio, muchachos, muy serio. En la casa de Dios, segundo, habían falsos profetas. Mire, voy a leer otro texto. Falsos profetas. Dice, a estos pertenecen los que entran en las casas y seducen a mujeres frívolas, cargadas de pecados, atraídos por toda clase de pasiones, que continuamente están aprendiendo sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. O sea, personas que van por las comunidades confundiendo, formando el alboroto, dañando la vida de las personas. Ese era el problema de ese momento, y frente a ese problema, Pablo vio que la única manera de resolver ese problema era diciéndole a la iglesia que tenía que tener buenos líderes, buenos presbíteros, buenos diáconos, buenos obispos. Mire cómo dice Pablo. Te he dejado en Creta para que termines de organizarlo todo y establezcas presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Y lo primero que dice Pablo, que sean irreprochables. O sea, para Pablo, la única manera de solucionar el problema de los falsos maestros era fortaleciendo el ministerio eclesiástico, el ministerio ordenado. Te ruego que establezcas presbíteros. Y la primera condición que pone es que sean irreprochables. Entonces, van 4 cosas. La casa de Dios, 1, falsos maestros, 2, 3,
la necesidad de un muy buen liderazgo. Y cuarto, es que esos líderes tienen que ser irreprochables. ¿Eso qué significa? Y eso sería lo quinto. Lo quinto es que la iglesia de hace 2000 años, como la iglesia de hoy, la iglesia de Creta, como la iglesia de Cali, necesitas personas prudentes, sabias, equilibradas, irreprensibles, capaces de gobernar las comunidades. Si eso no se da, la calidad de las comunidades decae. Hijos, pero eso sirve en una iglesia, pero sirve en una familia. Una casa que está bien organizada, bonita, la economía funciona, los hijos estudian, se come bien, se hace deporte, se ora. Es una casa donde el papá y la mamá funcionan a las mil maravillas, pero donde cada uno hace lo que le da la bendita gana, pues es una casa desorganizada, es una casa desorganizada. Entonces, eso me parece a mí que es bien importante. Pablo entendió eso. La única manera de solucionar el problema de los falsos pastores era formando líderes que fueran irreprochables. Bueno, eso sería lo sexto, lo séptimo, lo octavo y lo noveno. ¿Qué le tocaba al presbítero? ¿Qué le tocaba al líder? Enseñar, enseñar, enseñar. Eso me parece a mí que eso es importantísimo, muchachos. Enseñar, 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 transmitir la doctrina recibida. Lo séptimo, rechazar las falsas doctrinas. Porque hay cosas que a nosotros nos parecen normales, pero que no son normales. ¿No? Así uno aparezca como un godo, como un conservador, como una persona anticuada. ¿No? Cosas que no se pueden admitir. O sea, nosotros no podemos admitir el aborto. Nosotros no podemos admitir, como cristianos, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros no podemos permitir que conseguirse el dinero de manera ilegal. Yo no puedo decir que traficar con drogas o hacer negocios ilícitos sea una manera honrada de ganarme la vida. No, hay cosas que no. Hay cosas que no, que mucha gente hace, muchas mujeres abortan. Muchas personas tienen relaciones con personas del mismo sexo, pues eso es problema de ellos. Pero yo no puedo decir, no, eso está muy bien, agacho mi cabeza, no. A un líder no solamente le toca enseñar la doctrina, sino que le toca rechazar las falsas doctrinas. Y lo último es que a un maestro, a un líder, porque eso es lo que estamos hablando en este texto, le toca hacer callar a los falsos maestros, hacer fallar a los falsos maestros. Hay sobre todo entre los judíos convertidos muchos rebeldes, chismosos y seductores. Es necesario taparles la boca porque trastornan familias enteras enseñando lo que no conviene. Eso es lo que le toca a un presbítero. Entonces yo quisiera hoy pues como insistir en eso, en una iglesia, en la iglesia que es la casa de Dios, donde hay falsos pastores, falsos maestros, se necesitan ministros que enseñen la palabra, rechacen la doctrina, hagan callar a las personas que dicen cosas que no son justas y confunden a los fieles. Se necesitan ministros que sean irreprochables. Que Dios